Se conmemora este año el centenario del desastre del 98, que significó la pérdida de los últimos jirones del imperio colonial español, desde que empezó la ocupación de América a principios del siglo XVI. Hace pues 100 años que se cerró ese proceso con la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Para la pérdida de estas colonias fue decisiva la intervención de Estados Unidos, con la aplicación de la doctrina Monroe, América para los americanos, y en plena época de expansión imperialista no solo en esta nación, sino también en Europa. Expansión a la que España no llegó, excepto unas migajas que le dejó Francia en Marruecos. De estos hechos vamos a destacar solo lo referente a Cuba, aunque todo sucedió de manera continua. En Cuba había estallado la insurrección en 1895 y se terminó con la derrota naval de Santiago de Cuba el 3 de julio de 1898. En el intermedio quedan escaramuzas de signo diverso hasta la derrota final, por el ultimátum que dio el presidente americano a España, venta de la isla o intervencionismo a favor de los rebeldes. Como provocación, los americanos atracaron al acorazado Maine en el puerto de La Habana en febrero, y su voladura fue atribuida a España, con lo que quedaba servido el pretexto para intervenir militarmente. Todos estos detalles aparecen relatados épicamente en el periódico El Faro de Tapia. El rosario de desastres comenzó con el de Cavite en Filipinas, siguió con el de Cuba y la caída de Puerto Rico, culminando con la firma del Tratado de París en diciembre, que liquidaba de facto el desastre. Este desastre fue calificado de nacional, cuando en realidad era el fracaso de la oligarquía, el derrumbamiento de su ideología y de sus medios de vida, según el historiador Avellán. La guerra produjo grandes pérdidas económicas y militares, cifradas en 15.000 millones de reales por el Faro de Tapia. Pero el mayor desastre fue el social. Familias diezmadas no solo por los muertos de guerra, sino también por la ruptura de migrantes, madres que pierden a sus hijos. El periódico local cifraba en 280.000 las pérdidas humanas, citando a algunos marineros de Tapia que murieron en el conflicto, incluso la de un tapiego en Filipinas o varios marineros de Figueras. Aún llegarán repatriados en enero marineros apresados por los yanquis. La publicación local resume en una frase las causas de la derrota: la venalidad y los vicios, de ahí la causa de nuestra postergación, el origen de nuestra guerra colonial y civil. Sin embargo, lo que hacía falta determinar es la actitud del pueblo en relación a la guerra, que no debía distar mucho de la del resto de España. En general fue de indiferencia, excepción hecha de las familias o empresas afectadas. No debemos olvidar que antes del desastre se hacían procesiones, había una suscripción nacional para la guerra, se rezaba mucho para que nuestras armas se vean favorecidas por la suerte. En todo caso, como dicen algunos analistas, habría que determinar si fue más vivida por los periódicos o por el pueblo. Cerramos este apartado con esta frase del periódico: corresponde a esta nación el ministerio altísimo de juntar con la propia defensa de la civilización católica contra la civilización moderna, personificada en este caso y en sus caracteres más viciosos y detestables por Estados Unidos. Enmarcado en el balance de las consecuencias de la guerra en Tapia,
La desaparición más sonora fue la de la muerte de Fernando Villamil, en el desastre naval del 3 de julio, quien pereció en el barco que mandaba, el Furor, siendo anunciado por el periódico local con una copia de la partida de bautismo en primera plana y destacando lo contradictorio de dar a conocer simultáneamente el nacimiento y la muerte. Hagamos unos breves retazos del personaje, que nació en el solar de Villamil, en Serantes, en 1845, y llegó a navegar por el Golfo de México y el Mar de China. Parece ser que tuvo buenas relaciones con la reina regente, y sus preocupaciones por dotar de una buena armada a España se vieron cumplidas, en parte, cuando fue comisionado a Inglaterra por el Ministerio de Marina para estudiar y comprar los mejores barcos, aunque solo consiguió que se construyera un destructor. Desempeñó algún cometido en tierra, como cuando estuvo bajo las órdenes del general Martínez Campos en los años 78 y 79 en la insurrección cubana de estos años. No obstante, su fama le viene por su oficio en la marina, sobre todo por su hazaña al bordo de la corbeta Nautilus, que aparejó para dar vuelta al mundo en conmemoración del 300 aniversario del descubrimiento, saliendo de Ferrol en noviembre de 1982 y llegando a San Sebastián en agosto del 94, donde fue recibido por la reina y el futuro Alfonso XIII. De este viaje dejó escrito un libro diario, en el que describe sus peripecias del viaje, así como todo tipo de testimonios y observaciones por los lugares que iba pasando. En la tripulación figuraban como marineros unos de Tapia y otros de Figueras. En sus escritos hace mención a los emigrantes de Asturias, que se dirigen a Cuba, México, Puerto Rico, Montevideo y Argentina, destacando que hubo días que me creía en mi pueblo donde me pasé los primeros años de mi vida, principalmente en Uruguay, república predilecta de los habitantes de Castropol y sus alrededores. Villamil fue diputado a Cortes por Ferrol, enfrentándose a Pablo Iglesias, candidato de las izquierdas. Antes se había presentado por el distrito de Castropol, saliendo derrotado por el candidato ministerial, gracias a las malas artes de este. El 13 de marzo tiene que partir con dirección a Cuba al mando de una flotilla, para ponerse a las órdenes del almirante Cervera. Esta flotilla fue exterminada en julio en Santiago de Cuba, muriendo Villamil en el momento de subir a la plataforma de proa, al estallarle una granada americana y hundirse rápidamente el barco. En Castropol se formó rápidamente una comisión para erigir un monumento que perpetuase la memoria del marino, a cuyo frente se encontraba Vicente Loriente y varias personas más. El monumento tardaría 13 años en inaugurarse. Fue encargada al escultor ovetense Cipriano Folgueras, que pretendía hacer una estatua fuera de las corrientes modernas y más encajada en las corrientes clasicistas.
Se trata de una columna alta que recuerda a las columnas rostrales romanas conmemorativas, en cuya base figuran dos proas en recuerdo de su circunnavegación, colocadas de forma que simulen con la columna un ancla. En la parte baja también figura un grupo escultórico que representa a Villamil en el momento de su muerte, con la matrona que porta una bandera para amortajarlo, representando esta matrona a España. Se corona la columna con una alegoría. El genio de la navegación lleva en una mano la Nautilus y en la otra un timón. Está sentado el personaje sobre el mundo que circundó Villamil como navegante. El acto de la inauguración, en 1911, duró varios días y está pormenorizadamente descrito por Fermín Canella. Hay que destacar que el autor de esta escultura murió antes de este acto. Tapia solo rindió homenaje a Villamil con una placa que figura en la iglesia de Serantes. A esto se limitó todo lo que el Ayuntamiento de Tapia hizo por su hijo ilustre, siendo muy criticado por el Faro, al haberse adelantado el de Castropol, aunque no fue óbice para que fuese invitado a la ceremonia, como el resto de los municipios circundantes. De este acto no vamos a destacar nada, únicamente decir que Villamil dejó viuda y una hija y que su vinculación con el pueblo que le vio nacer fue escasa, pues en una ocasión que vino a Asturias solo se limitó a hacer una visita a sus amigos de Oviedo y Gijón. Por último, solo nos resta decir que en el centenario del 98 se conmemora la muerte de Felipe II, el nacimiento de un movimiento cultural que fundamentó gran parte de su creación literaria en el desastre colonial y el pensamiento que creó. Por lo que respecta a Felipe II, además de ser el monarca más poderoso de su tiempo, propició un proceso desamortizador que acarreó el nacimiento del Franco como concejo.